A los poetas les gusta usar metáforas fuera de lo cotidiano. Por ejemplo, cuando describen la belleza de la mujer que aman, comparan su cabello como una cascada que cae sin cesar, elogian sus labios como un atardecer ardiente y pintan sus ojos como un lago sin fondo. Pero espera un momento, ¿por qué los lagos que describen los poetas son siempre sin fondo? Sabemos que existen mares y océanos extremadamente profundos, y también que la mayor profundidad registrada en el océano, en la fosa de las Marianas, alcanza aproximadamente los 11 kilómetros. Pero no conocemos ningún lago que tenga una profundidad semejante. Tal vez la expresión lago sin fondo no sea más que una exageración un poco dramática de los poetas. Hola a todos. Por supuesto, hay algo de cierto en eso. Sin embargo, en este caso en particular, sus palabras encierran una verdad real. De hecho, en este mundo existen lagos que realmente no tienen fondo, o dicho con más precisión, lagos cuyo fondo es casi inexistente, y con mayor rigor aún, lagos cuyo lecho no pudo medirse con certeza durante mucho tiempo. Bienvenidos a Pangea. Ahora sí, vamos a adentrarnos en estos lagos sin fondo y verlos en detalle. ¿Qué significa no tener fondo? La conocida metáfora del lago sin fondo surgió del temor que la gente sentía ante las oscuras profundidades de los lagos. Ese temor se intensificaba aún más por el hecho de que, con los rudimentarios métodos de medición disponibles en aquella época, como cuerdas o sedales con un peso en la punta, no era posible medir la profundidad de algunos lagos. El sedal seguía desenrollándose sin fin, creando la impresión de que el lago no tenía fondo. La gente llegaba a pensar que aquellos lagos misteriosos se conectaban con un abismo desconocido, como si condujeran directamente al mundo subterráneo. Como era de esperar, alrededor de estos lagos surgieron numerosas leyendas. La ciencia moderna, basándose en hechos comprobables, ha ido desmontando estos mitos. Aún así, frente a los enigmas más complejos que esconde la naturaleza, incluso la ciencia puede quedarse sin respuestas. En muchos casos, lo que crea la ilusión de un fondo inexistente es una combinación de gran profundidad, hundimientos provocados por complejas formaciones kársticas, sinuosos canales subterráneos y la circulación constante del agua que entra y sale del lago a través de acuíferos invisibles desde la superficie. Ahora veamos algunos lagos misteriosos que parecen no tener fondo. Lago Tserik-Kel. Uno de los lagos más misteriosos y también más hermosos del Cáucaso se encuentra en la República de Kabdaria-Balkaria. A pesar de su tamaño extremadamente reducido, con una superficie de apenas unas 2 hectáreas, la cantidad de mitos y leyendas que rodean a este lago no tiene nada que envidiar a la del lago Kentsenoy-Am, el más grande del norte del Cáucaso. Parte de estas historias surgieron del hecho de que durante mucho tiempo no se pudo medir con precisión la profundidad de este lago. Incluso hoy, debido a la dificultad de las mediciones, su profundidad máxima se estima dentro de un rango que va aproximadamente de 270 a 300 metros. Es decir, mientras que en muchos lagos del mundo la profundidad no supera a los 10 o 20 metros, en este caso, solo la diferencia entre estimaciones alcanza unos 30 metros. Además, lo que más sorprende a quienes lo observan es el peculiar color de sus aguas. En las zonas poco profundas, el agua parece completamente transparente, pero al contemplarlo desde una posición elevada en la orilla, brilla con un intenso tono azul cercano al turquesa. Este color se debe a la gran cantidad de sulfuro de hidrógeno disuelto en el agua. De hecho, los primeros buceadores que se sumergieron en el lago desde los años 80 hasta los 90 se encontraron con un fenómeno extraño. Las partes metálicas de su equipo se cubrían rápidamente con una película, causada por la alta concentración de este compuesto. Aquella película asustó mucho a los buceadores, hasta el punto de que se llegó a decir que el agua tenía una especie de corrosividad química, capaz incluso de dañar los trajes de neopreno.
Sin embargo, en realidad, los trajes modernos fabricados con polímeros y materiales compuestos no sufren daños en condiciones normales de inmersión. Lo que probablemente alimentaba el miedo de los buceadores era la profundidad inusual del lago y sus paredes casi verticales, que prácticamente no ofrecen salientes por donde detenerse durante el ascenso o el descenso. Y el mayor misterio de este lago era su nivel de agua, que se mantiene constante. Para los habitantes locales, sigue siendo difícil de entender cómo, sin que ningún arroyo desemboque en él desde la superficie, el lago da origen a un río por el que fluyen diariamente unos 70 millones de litros de agua sin que el nivel descienda. Sin embargo, a diferencia del público general, los hidrólogos saben que la clave está en el sistema de circulación subterránea del agua. En realidad, el lago Tserik-Kel actúa como una especie de ventana kárstica que conecta con un enorme acuífero subterráneo. El lago se encuentra dentro de una extensa franja de roca caliza donde los procesos kársticos están muy activos. Todo el macizo calizo está atravesado por cavidades kársticas por las que se filtran el agua de lluvia y el deshielo. El agua continúa disolviendo la caliza, formando constantemente nuevos ríos subterráneos y pequeños flujos. Uno de ellos emerge desde debajo del fondo del lago y, debido a la presión, empuja el agua hacia arriba. En otras palabras, un flujo continuo de agua subterránea fría asciende desde abajo y luego se filtra a capas aún más profundas a lo largo de las paredes casi verticales de piedra caliza. En esencia, el lago Tserik-Kel es como un enorme embudo kárstico vertical o un pozo gigantesco atravesado por una potente corriente subterránea. El hecho de que esta agua provenga de las profundidades explica por qué su temperatura se mantiene constante a 9 grados tanto en verano como en invierno. Y la razón por la que el lago parecía no tener fondo era que las primitivas cuerdas con peso utilizadas para medir su profundidad eran arrastradas por la fuerte corriente. Estas cuerdas no llegaban a tocar el fondo, sino que eran llevadas por el flujo a través de canales subterráneos, terminando muy lejos del propio lago. Lago Svitiaz. Este es el lago de agua dulce más profundo de Ucrania y forma parte del grupo de los lagos del Shatsk, compuesto por más de 30 lagos. En comparación con el lago Tserik-Kel, su profundidad no es tan grande, con un máximo de apenas 58 metros. Pero durante mucho tiempo la gente local creyó que no tenía fondo o que era un lago insondable. Esto se debe en primer lugar a que en la plana región de Polesia ucraniana, esta profundidad es realmente considerable, y en segundo lugar, a que el fondo del lago tiene una formación kárstica con agujeros dispersos de manera irregular. Lugares donde hace un instante la profundidad era de apenas 2 o 3 metros pueden caer de pronto a 30, 40 o incluso 50 metros. El origen kárstico del lago, junto con la constante entrada de aguas subterráneas cristalinas, crea la impresión de que no tiene fondo. Existe incluso una leyenda que dice que, al mirar fijamente el fondo del lago, el paisaje que aparece depende de si uno piensa con más fuerza en el pasado o en el futuro. En realidad, la belleza del agua, su asombrosa transparencia, tan clara como el cosmos mismo, y los cambios bruscos de profundidad, se combinan para crear la ilusión de un abismo infinito. A veces se tiene la sensación de que una pequeña embarcación que avanza sobre la superficie está suspendida en el aire sobre una grieta sin fondo e imposible de medir. A partir de estas experiencias nació la idea popular de que el lago Svitiaz no tiene fondo, o que conduce a un abismo que supera la comprensión humana, un lago infinito. No es de extrañar que esta impresión de profundidad infinita haya dado origen a numerosas tradiciones populares. Por ejemplo, existe una leyenda sobre una ciudad sumergida. Según esta historia, las profundidades del lago Svitiaz son una puerta hacia otro mundo. Y probablemente de ahí surgió la creencia moderna que lo considera un espejo que refleja los deseos. Se dice que si uno le confía un deseo sincero, ese anhelo profundo se hará realidad. Claro que para comprobar si esto es cierto, no queda más remedio que visitar el lago en persona.
En cuanto a la historia de que el lago se derrumbó hacia un abismo, si consideramos su origen kárstico, no se puede descartar que refleje el recuerdo de un desastre real ocurrido en el pasado. De hecho, existen numerosos registros que confirman la ocurrencia de grandes hundimientos kársticos. Lago Bezdonoj, lago sin fondo. Sin embargo, no solo los lagos famosos pueden presumir de ser sin fondo. En esos casos, al menos de manera general, se puede explicar por qué presentan profundidades anómalas. Pero cuando se trata de lagos en los que, en teoría, ni siquiera existe un fondo, como el lago Bezdonoj, la explicación no es tan sencilla. De hecho, el nombre de este intrigante lago surgió a partir de una base completamente real. Este lago realmente parece no tener fondo. Y no es solo una apariencia. En realidad, no existe algo que pueda llamarse claramente fondo. Incluso los científicos que utilizan instrumentos de última generación no pueden responder con certeza a esta pregunta aparentemente simple. Y eso a pesar de que el lago se encuentra en una zona relativamente habitada y tiene un diámetro de apenas 180 metros. El lago sin fondo también tiene un origen kárstico. Se formó en el lugar donde colapsaron cavernas kársticas subterráneas dentro de capas de piedra caliza o yeso, materiales fácilmente solubles. A simple vista, el lago Bezdonoj parece un típico lago kárstico circular con paredes escarpadas, y su profundidad es tan solo de entre 4,5 y 6 metros. Uno podría preguntarse, ¿qué tiene eso de sin fondo? Pero sería precipitado sacar esa conclusión. En realidad, ni siquiera los científicos han llegado a un consenso sobre qué debería considerarse exactamente el fondo de un lago. ¿Debería considerarse fondo la gruesa capa de lodo de varios metros de espesor formada por la descomposición de restos vegetales como algas, hojas y ramas? Este tipo de lodo denso se conoce como sapropel o lodo orgánico. Un buceador imprudente que intente apoyar el pie en ese fondo podría encontrarse en serios problemas. El sapropel es una sustancia extremadamente blanda y viscosa, incapaz de sostener el peso de una persona. De hecho, este lodo espeso puede incluso atrapar y arrastrar a alguien hacia su interior. Según los habitantes locales, incluso buceadores experimentados se han enfrentado a situaciones así en varias ocasiones. No hace falta decir que rescatar a un ser vivo atrapado en este lodo pegajoso resulta prácticamente imposible. Al menos todos los intentos de los investigadores por recuperar equipos de medición desde esta masa aparentemente blanda han fracasado. Todos los intentos de medir el grosor de la capa de sapropel han terminado sin éxito. En 2015, los científicos intentaron alcanzar una capa sólida mediante perforación. Aunque se utilizaron distintos tipos de brocas, según las propiedades físicas de las rocas, la perforadora se detenía repentinamente a unos 6 metros de profundidad y nunca logró alcanzar el lecho rocoso que se suponía estaba bajo el lago. Por ello, los científicos se limitan a estimar con cautela que el espesor de esta densa capa de sapropel podría alcanzar entre 15 y 20 metros. Aún así, conviene tomar con cierta cautela las afirmaciones de que en el fondo del lago Bezdonoj es imposible de medir. Probablemente haya algo de exageración en ello. En realidad existen métodos geofísicos como la prospección eléctrica y sísmica que permiten identificar con relativa facilidad los límites entre capas de diferente densidad. Con estos métodos es muy posible que algún día se determine su profundidad exacta. Sin embargo, por ahora, solo contamos con una leyenda no confirmada que afirma que el propio Dmitry Mendeleev, creador de la tabla periódica de los elementos, intentó medir la profundidad de este lago. Se dice que utilizó un peso de plomo atado a un cable y que obtuvo como resultado una profundidad de 100 metros. Si esta historia no es solo una leyenda, es posible que el peso fuera absorbido por el lodo de sapropel y arrastrado por corrientes dentro de esa masa, desplazándose paralelamente al supuesto fondo del lago hasta chocar finalmente con una pared vertical. Teniendo en cuenta que el lago tiene un diámetro de 180 metros, este escenario es perfectamente plausible. Por otro lado, los habitantes locales creen que el lago está conectado con los océanos del mundo a través de canales subterráneos.
Como prueba, suelen citar relatos convincentes sobre objetos de valor y animales que han desaparecido en el lago. Por supuesto, esto no deja de ser una tradición popular, aunque quizá contenga una pequeña parte de verdad. De hecho, es posible que el agua fluya a grandes distancias a través de cuevas kársticas y ríos subterráneos. En resumen, en la naturaleza, todo está conectado, y en especial en el mundo de los lagos kársticos. Por lo tanto, la expresión lago sin fondo tiene una base completamente física. Aunque resulte un poco decepcionante despedirse del misterio de un origen sobrenatural, no queda más remedio que reconocer que estos fenómenos sin fondo son el resultado de procesos geológicos e hidrológicos. Muchas leyendas no son más que el eco de maravillas naturales reales nacidas de la interacción entre la superficie y las aguas subterráneas. Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta y compartirlo con tus amigos. Gracias por verlo. Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!